La muerte del Papa. ¿Qué sigue para la Iglesia Católica? La muerte del Papa Francisco conmovió al mundo. Más que la pérdida de un líder espiritual, estamos ante un momento histórico para la Iglesia Católica. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién toma el mando espiritual de más de 1.000 millones de fieles? ¿Cuáles son los rituales, los detrás de escena y el futuro que se está gestando en el Vaticano? Si quieres entender los próximos pasos de la Iglesia de una manera clara, respetuosa y profundamente humana, suscríbete al canal aquí, activa la campanita y acompáñanos en este camino de fe, historia y reflexión. Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, fue el primer latinoamericano en dirigir la Iglesia Católica. Con carisma, sencillez y fuerte presencia en temas sociales, dejó un legado innegable. Nos enseñó sobre la misericordia, sobre el cuidado de los más vulnerables, sobre el valor de la paz y de la escucha. Fue un papa que buscó puentes donde había muros. ¿Cuál fue la frase o gesto del Papa Francisco que más te tocó el corazón? Comparte en los comentarios. Vamos a construir una colcha de recuerdos y homenajes. Con su muerte, la Iglesia entra en la llamada sede vacante, el período en el que la sede de Pedro está oficialmente vacante. Durante este tiempo, la persona que asume funciones administrativas en el Vaticano es el camarlengo, pero sin autoridad espiritual. Las decisiones importantes quedan suspendidas hasta que se elija un nuevo papa. ¿Has oído alguna vez el término sede vacante? ¿Crees que es importante que más personas conozcan el funcionamiento interno de la Iglesia? Deja tu opinión abajo. Mientras tanto, todos los cardenales del mundo están convocados al cónclave. Esta reunión tiene lugar en la Capilla Sixtina, en completo aislamiento, donde los cardenales votan hasta que se elige un nuevo papa. El famoso humo blanco que sale de la chimenea del Vaticano anuncia al mundo: tenemos un nuevo pastor. Este es uno de los momentos más simbólicos y espirituales de la Iglesia, y mientras los cardenales votan, nosotros, los fieles, oramos. Muchos recurren a la intercesión de Nuestra Señora, Madre de la Iglesia, para iluminar cada paso de este proceso. Si pudieras pedir solo una cualidad esencial en el nuevo Papa, ¿cuál sería? Escribe una palabra en los comentarios. Creemos una cadena de oración y esperanza en los comentarios. ¿Y quiénes son los nombres más probables para suceder al Papa Francisco? Se barajan varios cardenales como posibles candidatos, cada uno con su propio perfil y trayectoria. Entre los más mencionados están Luis Antonio Tagle, de Filipinas, un cardenal cercano a los pobres, con una fuerte influencia pastoral y amado por los jóvenes católicos. Matteo Zuppi, de Italia, conocido por su carisma, involucramiento con causas sociales y grandes habilidades de diálogo. Peter Turkson, de Ghana, un cardenal africano con una sólida visión ecológica y pastoral que representaría un punto de inflexión importante para la Iglesia. Jean-Marc Abelin, de Francia, un pensador comprometido con el diálogo interreligioso y las minorías. Y ahora queremos saber de ti, ¿cuál de estos cardenales te inspira más confianza? ¿Quién cree usted que tiene el perfil para liderar la Iglesia en este nuevo tiempo? ¿Y por qué? Escribe tu opinión sobre cada uno de ellos aquí en los comentarios. Intercambiemos ideas con respeto y fe. El nuevo Papa heredará desafíos profundos. Mantener viva la fe en la era digital, dialogar con el mundo moderno sin renunciar a la tradición, afrontar los escándalos con determinación y seguir promoviendo la paz y la solidaridad. Pero sobre todo, mantener la Iglesia como casa de todos, como quería Francisco. ¿Has encendido una vela, rezado un rosario o dicho una oración especial por la Iglesia en este momento? Comparte con nosotros tu experiencia de fe durante este tiempo de transición. La muerte del Papa Francisco es un momento de dolor, pero también de renovación. La Iglesia continúa guiada por Cristo, fortalecida por el Espíritu Santo y bajo la protección de Nuestra Señora. Y ahora quiero escuchar de ti.
¿Qué sentimiento resume este momento para ti? ¿Crees que la Iglesia está preparada para el futuro? Comenta aquí, comparte este vídeo con quienes viven su fe contigo y suscríbete al canal para seguir los siguientes capítulos de esta historia. Que María nos acompañe. Nos vemos la próxima vez.